El gran escrito secreto. Juan Eduardo Zúñiga, escritor español, en literatura para oír. Al placer de encontrar nuevas voces, se suma, con ventaja, el de descubrir escritores consagrados que por razones múltiples no conocíamos. Es el caso de Juan Eduardo Zúñiga, un madrileño nacido el 24 de enero de 1919, es decir, un centenario que pasó discreto. Experimentó la guerra civil, la que le dejaría profundas huellas. Estudió Bellas Artes y Filosofía y Letras, especializándose en literaturas eslavas, de las que ha publicado numerosos ensayos. Al contrario que su padre, un monárquico, Zúñiga era antifranquista declarado. En 1951 autopublicó su primera novela, Inútiles Totales, y más tarde, en 1962, publicó El Coral y las Aguas. En 1980 publicó el libro de relatos Largo Noviembre de Madrid, sobre la situación de la capital española en plena guerra civil, que se convirtió en obra de referencia sobre el conflicto. Su trilogía de la guerra civil, ensayos, traducciones y artículos conforman una obra que ha sido reconocida con premios como el Ópera Óptima, el Premio Nacional de Traducción, el Premio Nacional de la Crítica a la Mejor Obra de Narrativa y el Premio Salammbô. Zúñiga dice de su modo de escribir: «Soy un escritor lento y minucioso. Escribo todos los días por la mañana y no ahorro papel en las varias versiones que voy elaborando. Me esfuerzo en conseguir la verdad oculta de las palabras, claridad y un ritmo en las frases, un sonido. Rompo y guardo mucho porque no publico todo lo que escribo y a veces ese material lo vuelvo a utilizar posteriormente». Nuestros oyentes están invitados a escuchar primero 2 relatos suyos. Iniciemos con El Secreto. Era una jovencita aún y todos elogiaban su encanto, su inocencia, sus grandes bucles sobre los hombros cuando por las tardes cantaba ante el piano que tocaba su madre, emocionada al oír su voz. Transcurría así la vida tranquila en aquella casa, pero cierto día apareció un desconocido y se quedó a vivir allí. Era alto y hermoso, bueno e inteligente, y la muchacha desde un principio lo admiró. A veces él le apretaba la mano y su mirada ahondaba misteriosamente en sus ojos azules. Desde que él había llegado todo se hacía más claro, más noble, sumía a la mente en cierta intranquilidad, pero también en una inefable tibieza al corazón. Volaban los días, pasó un año y luego el último instante. Él se fue y ella conoció el tiempo de la tristeza y del sufrimiento, pero no quiso preguntar a nadie si volvería. Un día, inesperadamente, el huésped regresó y se acercó a sus labios y murmuró: «No temas, querida, soy invisible para los demás». Y las bocas se unieron con pasión. Desde entonces estuvo cerca de ella. Lo veía en el fondo de una habitación, en el corredor, al pie de una escalera, la seguía por la calle, se sentía abrazada con fuerza y ella se entregaba a su abrazo. La más extraña felicidad la acompañaba a todas horas. En el jardín, junto al piano, notaba que sus manos la acariciaban. De noche despertaba y lo encontraba a su lado, desabrochándole despacio los botones del camisón. Todos decían que su mirar velado y los colores de sus mejillas arreboladas podían ser de fiebre, pero ella pensaba que nadie habría de saber la vehemencia con que se entregaban al amor. La rosa. Ante el estudiante, un coche pasó rápidamente, pero él pudo entrever en su interior un bellísimo rostro femenino. Al día siguiente, a la misma hora, volvió a cruzar ante él y también atisbó la sombra clara del rostro entre los pliegues oscuros de un velo. El estudiante se preguntó quién era. Esperó al otro día,
atento en el borde de la acera, y vio avanzar el coche con su caballo al trote, y esta vez distinguió mejor a la mujer de grandes ojos claros que posaron en él su mirada. Cada día el estudiante aguardaba el coche, intrigado y presa de la esperanza. Cada vez la mujer le parecía más bella. Y desde el fondo del coche le sonrió y él tembló de pasión, y todo ya perdió importancia. Clases y profesores. Solo esperaría aquella hora en la que el coche cruzaba ante su puerta. Y al fin vio lo que anhelaba. La mujer le saludó con un movimiento de la mano que apareció un instante a la altura de la boca sonriente, y entonces él siguió al coche, andando muy deprisa, yendo detrás por calles y plazas, sin perder de vista su caja bamboleante que se ocultaba al doblar una esquina y reaparecía al cruzar un puente. Anduvo mucho tiempo y a veces sentía un gran cansancio, o bien, muy animoso, planeaba la conversación que sostendría con ella. Le pareció que pasaba por los mismos sitios, las mismas avenidas con nieblas, con sol o lluvias, de día o de noche, pero él seguía obstinado, seguro de alcanzarla, indiferente a inviernos o veranos. Tras un largo trayecto interminable en un lejano barrio, el coche finalmente se detuvo y él se aproximó con pasos vacilantes y cansados, aunque iba apoyado en un bastón. Con esfuerzo abrió la portezuela y dentro no había nadie. Únicamente vio sobre el asiento de hule una rosa encarnada, húmeda y fresca. La cogió con su mano sarmentosa y aspiró el tenue aroma de la ilusión nunca conseguida. El autor de la trilogía de la Guerra Civil se estrenó como novelista con Inútiles Totales, una obra de tintes autobiográficos autopublicada en 1951, la que nunca fue reeditada. Así comienza esta novela. Bajo el cielo cubierto, gris y frío, al pie de la extraña torre solitaria, la fila indisciplinada de los inútiles totales esperaba que pasasen lista y recoger el panecillo que un hombre colorado iba dando por una ventana del antiguo convento. La mañana estaba fría y movida. Un cañoneo lejano fue acercándose y el horizonte pareció retemblar en un estampido constante. El suelo estaba fangoso y removido por los obuses que habían caído la víspera, y en la espera los pies hormigueaban y se hacían sensibles. Al fin llegó el teniente apresurado, diciendo cuchufletas que en fila fueron recibidas bien porque no era muy tarde. «Quinta del 40, a cubrir». Las manos se apoyaron en el hombro del que estaba delante y los brazos se estiraron, alargándose así al doble la cola absurda que no parecía de soldados. El teniente, que era fuerte y blanco, igual que una campesina holandesa, repasó con sus ojos la mezcla de hombres que le miraban atentos. La mano de un labriego atónito sujeta al hombro de un muchachito enano con gafas voluminosas. Delante de él un tuberculoso con cara cenicienta, un tullido con bufanda hasta los ojos. Sobre los demás, la cara pálida y fofa de un gordo fenomenal que pretende darse cuenta de todo con sus ojillos diminutos. En cada uno de esos hombres a medias, vestidos de cualquier manera, ahora contentos de no ir a la guerra, hay un recelo, acaso una vergüenza, en sus gestos bruscos y en sus exclamaciones. Hace 2 o 3 años el teniente no se hubiera detenido un solo momento en el aspecto triste de los inútiles, pero la guerra le ha hecho rodar mucho y ver tantas cosas que se ha acostumbrado a mirar a los hombres con cierta mirada de la que tenía cuando estaba en el taller. Entonces le parecían todos iguales, indiferentes, como si careciesen de sentimientos que en él mismo no advertía. Después de pasar años en el frente, hasta que fue herido, cada hombre o mujer de aquellos que se encontraba en las retiradas eran ya en todo igual a él, con la misma posibilidad de sufrir o de caerse rendidos sobre la tierra.
Ahora se veía reflejado en cualquiera que le dirigiera la palabra, y era un efecto como si se dividiese en muchos trozos, se fraccionase, y los demás fuesen él mismo. Solamente después de haber pasado por la guerra, podía quedarse contemplando la fila de los inútiles, casi con interés cuando tenía antes desprecio por todos los enfermos. La fila se movió. Hablaban algo que no alcanzaba a oír. A lo largo de ella trotaba un tipo anémico y alto que llevaba sus botas desmesuradas. Tenía gafas y eso le indispuso con los otros. —¿Dónde has robado eso, chaval? Pero él buscó al final de la cola y se unió a ella con la nariz encendida. El teniente pasó lista. Algunos faltaban. —Maldita sea. Esos. Enfrente, las otras quintas iban entrando despacio por la puerta de la tapia arruinada para recoger el pan. El cañoneo arreció. Hubo miradas de odio, desconfiadas, de cansancio, temor a que empezaran a caer obuses. Quietos tendrían aún que esperar a que pasasen los otros reemplazos delante. La fila se rompió. Unos se sentaron en el borde de la acera, otros formaron un grupo alrededor de un loco que vivía por allí. Vestido con una guerrera destrozada y un gorro, andaba con ojos torvos y murmuraba: «Soy un soldado nada más». Le hacían preguntas obscenas, se reían de él, pero no contestaba nunca e iba de un lado a otro buscando algo en el suelo. «¿Qué tipo?», le dijo uno al de botas de posero señalándoselo. «Sí», contestó, distraído. Delante de ellos un joven, abotargado y obeso, con un largo gabán, hablaba con otros dos. «Estudié mucha historia natural. Eso se me daba bien. Verás, los peces se dividen...» «Yo también sé eso», exclamó un chico que llevaba una lechera al brazo. Pero hubo un revuelo en el centro de la cola. Tres bromeaban a gritos y se pegaban jugando. Uno, vestido de soldado, con buena ropa, se burlaba de otro. Se formó un círculo presenciando los insultos y la cara rubia del muchacho que se pavoneaba delante de 50 prontos a reír. Buscaba las frases y casi las gritaba al otro, un hombre mayor que le miraba excitado. El sol acabó por lucir entre las nubes y hacer brillar el casquete encarnado de la torre, en cuyo campanario abandonado anidaban unos pájaros negros y grandes. Visitemos ahora algunos artículos suyos. Aquí está Venenos e idiomas. Una fábula moral. Un hombre no fue escuchado de niño y de mayor llegó a hablar y a mandar en 22 lenguas. Y como temía morir envenenado, se hizo inmune a los venenos. Es la historia de Mitrídates IV, que creció entre conspiradores y traiciones, en cuya búsqueda de salvación no dudó en ejercer de traidor y amo. Solo que cuando ya quiso acabar con su propia vida, debió recurrir a otro. En páginas perdidas de la historia se mantiene el recuerdo de un rey de las orillas del Mar Negro que vivió 100 años antes de nuestra era. Pero quizás habría que preguntarse por qué razón puede ser evocado ahora su fantasma, ya esfumado en las nieblas antiguas, y otros personajes le eclipsaron en prestigio. A él acompaña un enigma de crueldad y de anhelo de comunicación y la atormentada expectativa de una bebida mortal trasunto de la envenenada leche materna. Mitrídates IV, cuyo reino era una parte del Cáucaso y de Asia Menor, combatió a Roma obsesivamente. De sus 72 años de vida, 47 están dedicados a esta larga guerra. Derrotado varias veces, siguió resistiendo con asombrosa energía y el Imperio romano tuvo que poner en juego sus mejores fuerzas al mando de los grandes generales, y Mitrídates se enfrentó a ellos desde que a los 20 años ocupara el trono. A los 13 había sucedido a su padre, aunque para salvarle de inminentes conspiraciones, sus partidarios hubieron de esconderle en un lugar secreto. Se educó en la soledad de los bosques, pero los que así le protegían no pudieron darse cuenta de que estaban conformando un carácter singular. No era un afán suyo de atesorar palabras, sino un impulso íntimo de salvarse. Los historiadores latinos han conservado de él un retrato poco favorable al escribir que su primer acto público fue eliminar a su madre,
que gobernaba entonces, y un año después hizo matar a su hermano. El cronista Apiano le atribuye la muerte de sus tutores, de 3 hijas y 3 hijos, y fiel a los métodos de aquella época hizo lo mismo con su esposa Estratonice. 2 particularidades en especial registra su biografía que confieren a su sistema bucofaríngeo indudable importancia. Era un políglota y un catador de venenos a los que se acostumbró mediante dosis progresivas y antídotos. El joven rey debió de presentir que la muerte le entraría por la boca y se previno haciéndose inmune a la falaz naturaleza del tóxico. Y hay que pensar que tanto deseó esquivar bebidas traicioneras como dominar palabras ignoradas. Se cuenta que si aprendió 22 lenguas fue para dar órdenes y entenderse con sus soldados, dada la variedad de pueblos que habitaban sus dominios y que nutrían sus ejércitos. Explicación lógica, pero queda la incógnita de qué profundidades psicológicas brota en el políglota la pasión de aprender un idioma tras otro como necesidad de expresar el pensamiento de distintas maneras. ¿O será la forma de compensar la falta de atención a las palabras balbuceantes de una remota infancia que precisaba ser escuchada y no lo fue? ¿Y el temor a los venenos? ¿Un psicoanalista acaso lo relacionaría con la rápida eliminación de aquella madre? Hoy se sabe que uno de los primeros temores de un bebé es ser envenenado. Rechaza el pecho materno cuando fluctuaciones del carácter de la madre provocan alguna alteración química o afectiva en la lactancia. Es curioso referente a esto que el dramaturgo Razan, en la tragedia que escribió en 1773, basándose en un episodio de la vida de este rey, se adelantó a esas modernas observaciones, haciéndole decir a Mitrídates: «Queridas manos, por temor a la traición, me ocupé de armarme contra todos los venenos». Terrible fatalidad la de Mitrídates, pues en el último momento de su vida, cuando viejo y derrotado, traicionado por su hijo Farnaces, buscó la muerte. Llevó a sus labios una copa con veneno, pero éste no surtió efecto, y tuvo que pedirle matase a su esclavo Bituit, que era de las Galias. Así que pidió morir pronunciando palabras en galo, distintas de las que oyó mientras una mujer le amamantaba. Y la espada del extranjero atravesó el órgano por donde suben, desde el fondo del alma, los sonidos del idioma. Este mismo final descubre lo acertado de la decisión de Mitrídates al apoderarse del significado de cuanto oyó hablar cerca de él. Mediante este conocimiento sus órdenes eran obedecidas por dichas a los soldados en las mismas lenguas que usaban sus padres. No era un afán suyo de atesorar palabras, sino un impulso íntimo de salvarse, parecido a su obstinación guerrera. Temió morir por venenos, pero con los antídotos hizo inofensivas todas las bebidas. Temió las frases incomprensibles que acaso le amenazaban o anunciaban conspiración, y con el esfuerzo memorístico las convirtió en abierta comunicación con su gente, que le entendió al saberse entendida. En las lejanas fronteras del pasado vemos al rey Mitrídates marchando a caballo entre sus hombres, quién sabe, armenios, georgianos, chechenos, persas, griegos, hablando con todos. Por su boca habían entrado venenos, pero de su boca salían musicales y poderosas palabras. Huelga de hambre en Roma. De cómo un tirano altera la percepción de sus gobernados. De cómo el odio puede cegar o tergiversar las estrategias de venganza. De cómo el historiador romano Aulio Crenuccio Cordo protagonizó la primera huelga de hambre en tiempos de Nerón con el fin de hacerlo entrar en razón sobre una ley producto de su despotismo. Una historia sobre las decisiones o actitudes que lo único que hacen es potenciar aquello que se critica o se busca evitar. El silencio se compra o se impone.
Desde sellar los labios con un beso hasta introducir entre estos labios una buena cantidad de plomo derretido, existió siempre una extensa gama de métodos eficaces para hacer callar a los que querían decir algo. Ya en remotos siglos, entre querer acallar, ha ido pisando los talones al querer hablar, y más tarde al querer escribir, lo que motivó la tendencia a quemar papeles o a hacérselos tragar a quien osó escribirlos. En la historia de la censura de libros hubo un caso singular, sucedido al emperador Nerón y al historiador Aulio Crenuccio Cordo, episodio hoy olvidado por razones obvias. El historiador Cordo había redactado unos anales en los que se relataba sin paliativos hechos privados de la corte de Roma. No bien llegó esta noticia a oídos de Nerón, comprendió que debía evitar que corriese de mano en mano tal libro, pues se juzgaría confirmación por escrito de aquello que todos sabían y lamentaban. Por tanto, dio la orden de confiscar el manuscrito para que no fuera a los copistas. Una tiranía nos impide decidir como ciudadanos y no sabemos actuar como enemigos. Cordo vio así inutilizado su trabajo. No le quedaba otra opción sino callar, pero no se resignaba. Día y noche maquinaba medios para oponerse a lo ordenado y decidió hacer algo por lo que la prohibición se volviera contra el que la había dictado. Paseaba por la pieza donde tenía sus papeles cuando llamó en la puerta a su mujer y le rogó: «Por todos los dioses, Aulio, serénate y come algo, que llevas 2 días sin alimentarte». No bien oyó esto, Cordo intuyó que aquellas palabras le daban la clave de su revancha. Se propuso no comer nada hasta que la orden censoria fuera revocada. De su posible muerte por inanición, Nerón sería el culpable. Tomada la decisión, la comunicó a sus amigos y esperó sin comer bocado a que el César se enterase. Pasados 3 días, tuvo mareos y le llevaron a la cama. A aquella misma hora le daban la noticia al César, que la oyó indiferente. ¡Qué gran estúpido! Hasta ese punto ignora que soy yo quien manda en la historia. Yo la escribo y nadie más. Mientras tanto, Cordo gritaba desde el lecho: «El oprobio de mi muerte caerá sobre su cabeza. Le convierto en asesino por una prohibición tan injusta y ya nunca tendrá paz en su conciencia». Los que le oían recelosos le objetaban: «Pero si él bien sabe que por cada orden suya mueren decenas de personas, ¿cómo va a preocuparse por la vida de uno solo?». Los esfuerzos tanto de familiares como de colegas para que suspendiera el ayuno eran inútiles, pues Cordo no se alarmaba de ir perdiendo fuerzas y no atendía a razones. Compadecido, un amigo del historiador fue a su casa dispuesto a emplear ciertos argumentos que sospechaba podían salvarle. Pidió quedar a solas con él y habló al que parecía ya inanimado. «Escucha lo que voy a decirte, Cordo. Los tiranos necesitan imponer el silencio en torno suyo y difunden la muerte de sus oponentes como advertencia para los que le detestan. Con tu ayuno y tu posible muerte, favoreces a Nerón. Le confirmas como cruel e inflexible, por lo cual será más temido y acatado». Los ojos de Cordo se abrieron y giraron al que así hablaba. «Por otra parte, si esperas que anule su prohibición preocupado por tu salud, descubres que le consideras sensible y bondadoso. ¿No será que pese a tu odio al dictador le atribuyes tus propias ideas humanitarias?». Estas palabras produjeron cierta reacción en el historiador. Se incorporó en el lecho y prestó atención. «Le obedeces como un fiel servidor. Él te manda callar y tú no haces sino lamentarte y ni piensas en unirte a los conjurados que se sabe están planeando derrocarle». Mucho debió de herirle en su amor propio, porque Cordo apretó los labios e hizo un gesto de cólera. «Y no levantas tu mano contra él, porque es igual que tu padre en su despotismo, y quien respeta al padre, respeta al tirano». Al oír esto, el historiador suspiró y balbuceó débilmente: «Ay, es duro escucharte, pero tienes razón. Ahora comprendo mi error. Pero, ¿sabes por qué he obrado así? Pues porque en Roma manda un tirano, y una tiranía crea hombres torpes y vacilantes, que son los que la mantienen. Nos impide decidir como ciudadanos y no sabemos actuar como enemigos. Cuanto más le odiamos, más errores cometemos.
La pestilencia del déspota a todos contamina. Y Cordo guardó silencio, reflejando en su rostro macilento la humillación de haber sido un ciudadano ingenuo. Los que en una tiranía van derecho al fracaso, avergonzado de ser el protagonista de la primera huelga de hambre que registra la historia. Hoy en Literatura para Oír, Juan Eduardo Zúñiga, España, el gran escritor secreto. Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.